delgado, 322 micrómetros. La longitud de cada uno de los elementos de la antena, es decir, el elemento superior y el elemento inferior, van a tener una longitud de L en 2, es decir, 16.1 milímetros. Y ahí tenemos, estas son las dimensiones de la antena. La dimensión total, 32 milímetros, un diámetro de 322.3 micrómetros, una longitud de cada uno de los elementos de 16.1 milímetros, y con esto construimos la antena. Bueno, ahora, la vamos a alimentar justamente con una corriente, y voy a definir que vamos a poner una corriente, por ejemplo, de 400 miliamperes, es una corriente pequeña que va a estar fluyendo sobre este dipolo pequeño, pero va a tener una distribución de corriente triangular. Ya habíamos visto que de la ecuación 433 del libro podíamos construir esa distribución de corriente triangular a través de esta corriente máxima, es decir, la corriente máxima I0 va a ser 400 miliamperes, pero va a ir decreciendo conforme se acerca a L en 2 o a menos, construyendo sí una distribución triangular. Vale. Pongo las dos ecuaciones aquí de la distribución de corriente para la parte superior y la parte inferior, y luego la grafico. Y lo que estamos observando aquí es cómo se construye justamente esta distribución triangular a lo largo del dipolo. Entonces el dipolo básicamente va a estar entre más L en 2 a menos L en 2, y la magnitud de la corriente va a ir decreciendo conforme nos acerquemos a los extremos. Y por supuesto el valor máximo estará justamente en 400 miliamperes. ¿Qué más? Bueno, pues lo que sigue, vamos a calcular los parámetros de la antena. ¿Cuáles son esos parámetros? Pues la resistencia de radiación en primera instancia. La resistencia de radiación la calculamos con la ecuación 437 del libro y nos dice que podemos utilizar estas dos ecuaciones, ¿no? Ya sea que utilicemos dos veces la potencia radiada sobre la magnitud de la corriente al cuadrado, sobre el valor máximo. Sin embargo, de esa ecuación no conocemos la potencia radiada, entonces no podemos calcular la resistencia de radiación con esa ecuación. Así que vamos a utilizar la segunda, es decir, 20 pi cuadrado por L sobre lambda al cuadrado, que es la que tenemos. Ya conocemos la longitud total, 32 milímetros, ya conocemos la lambda, 322 milímetros, y bueno, pues estos dos son constantes, ¿no? El resultado es 1.97 ohms. Bueno, pero esta es solamente la parte de la resistencia de radiación, y es una aproximación. Tendremos que acordarnos, también con lo que nos mostraba al principio de las clases, que las antenas tienen este circuito equivalente de Thevenin, y este circuito equivalente de Thevenin lo que nos está indicando es justamente cómo se conecta una antena y cómo está construida la antena. Básicamente lo que estamos observando aquí es que tenemos del lado izquierdo un generador. Este generador pues tiene su fuente de voltaje y tiene una impedancia, ¿no? Una impedancia del generador. Después tendremos una línea de transmisión con una impedancia característica, una velocidad de propagación, una relación no estacionaria, etcétera, todos los parámetros de la línea de transmisión. Y posteriormente tendremos nuestra antena. Todo lo que tenemos aquí es la antena conectada a la línea de transmisión. Y esta antena pues está construida a partir de varios parámetros. Uno de ellos es la resistencia de radiación, este término que tenemos aquí. Y esta resistencia de radiación, por supuesto, estará relacionado con la potencia radiada, ¿no? Pero esta impedancia de entrada, que se ve en las terminales de la antena, pues está construida, por supuesto, por un número complejo, es decir, una parte real y una parte imaginaria. La parte real está construida de dos términos, la resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas. Esta RL, y esa resistencia de pérdida está relacionada con la conducción
del metal con la que se construye la antena, y también con las pérdidas dieléctricas si es que estuviera involucrado un dieléctrico. Y por supuesto estará la parte reactiva de la antena, es decir, la reactancia de la antena, esta JXA. Entonces, digamos, recordando un poco esto, pues este término RR, R mayúscula, R minúscula, esta resistencia de radiación, pues básicamente lo que nos va a definir es el valor de la resistencia con la cual va a poder radiar la antena. Eso nos sale 1.97 ohms. Bueno, también el libro nos dice que se puede calcular a través de la ecuación del dipolo infinitesimal, pero multiplicándolo por un cuarto. La ecuación del dipolo infinitesimal es esta, la ecuación 419. Y aquí nos indica básicamente que es 80pi al cuadrado por L sobre lambda al cuadrado. Es decir, este término que tenemos aquí. Y este dice que solamente tenemos que multiplicarlo por un cuarto, que es este cuarto que tenemos aquí. Al hacer esta multiplicación o hacer esta ecuación, el resultado es 0.97 ohms. Básicamente es el mismo resultado que obtuvimos de este lado. Y bueno, con eso validamos lo que nos dice ahí el autor, que básicamente la resistencia de radiación de un dipolo infinitesimal respecto de un dipolo corto, básicamente es el mismo, solamente que se multiplica por un cuarto. Después vendrá la potencia de radiación, y la potencia de radiación la podemos obtener a través de dos ecuaciones. La primera es utilizando la potencia de radiación de un dipolo infinitesimal. Dice que básicamente es la misma, pero también la tenemos que multiplicar por un cuarto. Entonces la ecuación de la potencia de radiación de un dipolo infinitesimal es la ecuación 418. De esta ecuación 418 dice que solamente también la tenemos que multiplicar por un cuarto. El valor que obtenemos, en este caso la potencia radiada, es de 157.8 miliwatts. 157.8 por 10 a la menos 3 watts. También dice que la podemos calcular a partir de la potencia, de la resistencia de radiación y de la corriente máxima que está fluyendo por la antena. Bueno, la corriente ya la habíamos definido, 400 miliamperes, y acabamos de calcular la resistencia de radiación, ¿no? En este caso 1.97 ohms. Entonces vamos a calcularla con esta ecuación, ¿no? Resistencia de radiación multiplicada por la magnitud de la corriente, la magnitud de la corriente máxima al cuadrado sobre 2, y el resultado es 157.9 miliwatts. Si comparamos estos dos resultados, básicamente están variando por muy poco. Básicamente hay una muy buena aproximación entre estos dos resultados. Bueno, una vez teniendo la resistencia de radiación, la potencia radiada, pues vamos a determinar la densidad de potencia promedio en el tiempo, la intensidad de radiación, y con eso vamos a calcular la directividad y la área de apertura efectiva máxima. Bueno, todo esto tendremos que asegurarnos primero que lo vamos a hacer a una distancia donde estemos en la región de campo lejano, porque si calculamos estos parámetros de la antena en una región que no es campo lejano, es posible que nos compliquemos la existencia, porque ya sabemos que no va a haber potencia radiada, o que va a haber campos pausi-estacionarios, o que va a haber desacoplamiento de impedancias. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la distancia, R, ¿dónde? En la región de campo lejano. Y entonces, la región de campo lejano, básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Utilizamos la ecuación que calculamos o que determinamos hace un momento, donde sabemos que la región de campo lejano la vamos a encontrar en 2 veces la longitud máxima de la antena al cuadrado sobre lambda. Lo que obtenemos es 6.4 milímetros, es decir, a partir de esa distancia en adelante, todo es campo lejano, y a partir de ahí podemos para determinar los parámetros como directividad y apertura efectiva máxima de la antena. Bueno, entonces vamos a utilizar esta distancia R para calcular la densidad de potencia promedio en el tiempo. ¿De qué ecuación? Pues básicamente, otra vez, de la ecuación del dipolo infinitesimal,
esta ecuación 428 y la vamos a multiplicar por un cuarto. Y lo que obtenemos aquí es esto, ¿no? 453.36. Esta es la densidad de potencia promedio en el tiempo. Y con esta calculamos ahora la intensidad de radiación. De igual manera, utilizamos la ecuación de dipolo infinitesimal y luego lo multiplicamos por un cuarto. ¿Qué es lo que obtenemos? 18.8 por 10 a la menos 3. Con estos dos parámetros, vamos a calcular la directividad. Y la directividad nos dice que es básicamente la misma la de un dipolo infinitesimal. Y nos dice que la podemos calcular a partir de esta ecuación 431. Y nos dice que básicamente puede ser 3 medios, que tenemos aquí, es 1.5, o calcularla a partir de la intensidad de radiación y la potencia radial, que es esta otra que tenemos acá. Al comparar estos resultados, pues nos da justamente 1.5. Ahora, habrá que recordar que estas ecuaciones son aproximaciones en la región de campo lejano, porque hacíamos la aproximación de que R mayúscula y R minúscula eran básicamente las mismas. Entonces, esto lo que nos está dando es una aproximación. Okay. ¿Qué más? Lo que sigue es determinar el área de apertura efectiva máxima. ¿Cómo lo obtenemos? Ecuación 432 del libro, ya sea que utilicemos la directividad o que utilicemos esta otra expresión. Bueno, se calculan con ambas expresiones y los resultados. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a determinar las intensidades de campo eléctrico y campo magnético. Otra vez, ¿a dónde? En la región de campo lejano. Y en este caso, sabemos que la región de campo lejano es esta, ¿no? 2 por L al cuadrado sobre nada. Ahora, hay una pequeña cambio que vamos a tener que realizar aquí, sobre todo porque acabamos de hacer el análisis de las distancias. Y acá nos decía este parrafito esto, ¿no? Y nos decía que estas aproximaciones de R, o de la distancia, podemos hacerlos para el término de fase y para el término de amplitud, ¿no? Y aquí lo que nos indica es que para el término de fase, este R, tenemos que aplicar este término, R menos Z prima coseno de θ, ¿no? Para amplitud, R igual con R mayúscula con R minúscula. Bueno, esto tendríamos que hacerlo aquí. De tal manera que en la parte del denominador utilizamos justamente R minúscula, pero en la exponencial, para el término de fase, tendríamos que utilizar el término completo. ¿Cuál es el término completo? Pues tendríamos que escribir lo siguiente. Para tenerlo ahí, tendríamos que decir que es R mayúscula, tendríamos que decir que es R minúscula, no pueden ser las notas, menos Z prima coseno de θ, menos Z prima por el coseno de θ. Y lo voy a poner aquí. Ahora, ¿quién es Z'? Bueno, Z', ¿se acuerdan? Tendríamos que hacer variaciones a lo largo, justamente, de la longitud de la antena, de menos L2 hasta L2, de tal manera que Z' es más que esta diferencial de Z, ¿no? De tal manera que tendríamos que ir haciendo las pequeñas variaciones hasta llegar hasta L2. Entonces, Z', básicamente tendríamos que tener los valores entre 0 hasta L2. Y después el opuesto, ¿no? De menos L2 hasta 0, para calcular las intensidades de campo y poder determinar justamente donde tenemos la máxima intensidad de campo proporcionada por esta fase.
Es decir, aquí tendríamos que reemplazar este término y ponerlo así, R mayúscula. Sin embargo, ahorita por facilidad y para hacer el cálculo más sencillo y comprensible para ustedes, lo voy a dejar así. Pero tendríamos que hacer este cambio, de tal manera que pudiéramos determinar justamente este término para la fase. Porque también tendríamos que definir el ángulo. Si se acuerdan, el ángulo lo habíamos definido como pi medios o 90 grados. Este ángulo θ, es decir, el ángulo de elevación lo tendríamos que hacer igual con 90 grados. De tal manera que al hacer esa igualdad podríamos determinar ya este valor de z. Okay. Y eso nos llevaría, bueno, pues a que tendríamos un montón de valores, en este caso de θ. Estas las tendríamos que reemplazar aquí. Bueno, voy a omitir ahorita ese paso y voy a calcular solamente, digamos, para el máximo valor, es decir, para θ igual con 90. De tal manera que al hacer eso, puedo calcular. Y como podemos observar, es un campo eléctrico complejo, es decir, tiene parte real y parte imaginaria. Y también puedo determinar pues, su magnitud y su ángulo, o su fase. Aquí lo importante es que de estos dos parámetros que están saliendo de aquí, pues lo que vamos a observar es justamente que es predominantemente campo eléctrico, es decir, el valor del campo eléctrico es mucho mayor que el del campo magnético. Acá está la ecuación del campo magnético. Bueno, campo eléctrico en θ, campo magnético en φ. Y lo que estamos viendo básicamente de estas dos ecuaciones es que la magnitud del campo eléctrico es mucho mayor que la magnitud del campo magnético. ¿Qué significa esto? Pues significa que es una antena que radia predominantemente campo eléctrico. Y el ángulo, si se fijan, es el mismo entre ambas componentes. ¿Qué significa esto? Que están en fase. Y al estar en fase, no hay diferencia de fase, y eso significa que hay una onda estacionaria. Que es lo que habíamos dicho justamente, que en la región de campo lejano tenemos una onda estacionaria. Y si hacemos, de hecho, la división entre campo eléctrico y campo magnético, pues resulta que lo que vamos a obtener, déjenme hago ese cálculo, solamente para que lo veamos. Entonces, la división de E de θ sobre H de φ, el resultado que obtenemos aquí debería de ser igual a la impedancia o a un valor muy cercano a la impedancia intrínseca del medio. ¿Cuál es esa? Pues a la eta. ¿Y la eta cómo se obtiene? Déjenme la calculo rápidamente. La eta no es más que el cociente de mu 0 sobre epsilon 0. Esta creo que ya incluso la habíamos calculado arriba. Creo que ni casi que lo tengo que calcular, solamente tengo que calcular. Sí, aquí está. Entonces resulta que de esta ecuación que acabamos de poner ahí, es muy claro, justamente, que la magnitud de la impedancia de la onda es básicamente el mismo valor, justamente, que la impedancia intrínseca de la onda. Y con eso se valida justamente que hay un acoplamiento de impedancia, un campo lejano, y que además es una onda estacionaria, ya que la diferencia de fase entre estas dos componentes, campo eléctrico y campo magnético, es nulo, es decir, están en fase. Y que además varía predominantemente campo eléctrico. Y aquí, pues lo que tendríamos que ver es si a través de estas dos componentes de campo eléctrico y campo magnético, es decir, la multiplicación del producto de estos dos componentes, determinamos justamente la densidad de potencia promedio en el tiempo. Aquí no es más que el vector de Poynting, ¿no?
al hacer este producto y lo comparamos con la que habíamos calculado previamente, pues tenemos básicamente el mismo valor, 453.36. Aquí volvemos a calcular la impedancia intrínseca del medio y con eso validamos lo que es ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora graficar el patrón de radiación. Lo vamos a graficar principalmente con el ángulo de elevación. Entonces la gráfica que estamos viendo aquí es justamente cómo se comporta la intensidad de campo eléctrico en teta multiplicado por la función f de teta. ¿Cuál es la función f de teta? Pues el seno de teta, ¿no? Y con esto graficamos el patrón de radiación. ¿Qué es esto? Pues cómo se comporta el patrón de radiación justamente con este ángulo de elevación. ¿Cuál es ese ángulo? Pues este ángulo teta. Ese ángulo teta lo que nos va a estar describiendo es justamente cómo se comporta la intensidad de campo eléctrico en este ángulo de elevación. En el ángulo azimutal phi, pues tendría que ser un círculo, porque lo que nos está describiendo básicamente este patrón de radiación es que tendría que ser un toroide. Es decir, si se fijan, tiene dos círculos que se encuentran en el origen, pero si digamos, lo continuáramos los 360 grados, en el ángulo azimutal, lo que tendríamos es un círculo. Vale. Después viene la representación en forma, bueno, esta fue la representación en forma polar, y después esta es la representación en forma cartesiana. Y aquí lo que básicamente estamos obteniendo es un parámetro llamado Hall-Power-Beamwidth, y este parámetro Hall-Power-Beamwidth básicamente lo que nos dice es dónde se está concentrando la mayor cantidad de energía o campo en el patrón de radiación. Y se llama Hall-Power porque es el ancho del patrón de radiación a potencia media. Hall-Power, es decir, potencia media, Beamwidth del patrón de radiación. Y entonces, básicamente, la potencia media, es decir, es la mitad de la potencia radial. Entonces, tomamos el máximo y de ahí bajamos a la mitad. En términos logarítmicos, bajar a la mitad de la potencia significa menos 3 dB. Entonces, esa potencia a menos 3 dB se le conoce como Hall-Power-Beamwidth. En la ecuación 465 del libro nos pone varios ejemplos. Y nos dice que, por ejemplo, para antenas cuya longitudes son mucho menores que lambda, el Hall-Power-Beamwidth a menos 3 dB es de menos... Lo que estamos calculando aquí es eso, ¿no? Básicamente estamos encontrando la intersección del lado izquierdo y del lado derecho cuando bajamos de la potencia máxima menos 3 dB. Hacemos la intersección y determinamos los ángulos. Uno será menos 40. Será 44.85 grados y del otro lado será 135.08 grados. La diferencia entre esos dos grados, entre esos dos ángulos, perdón, es el famoso Hall-Power-Beamwidth, que en este caso es 90.2 y que coincide perfectamente bien con lo que nos dice el libro. Hall-Power-Beamwidth para antenas es mucho menor que lambda, será 90 grados. ¿Qué más? Pues creo que es todo. Por supuesto, este ejemplo se los dejo ahí en la unidad Drive, todo este desarrollo. El programa, pues, por supuesto, lo tienen que bajar de internet para poder, digamos, replicar todo esto que les estoy poniendo aquí. Pero la idea es de que puedan, con este ejemplo, pues hacer la tarea que les voy a dejar para el fin de semana y la presentemos y la veamos el día lunes. Por supuesto, les voy a dejar las instrucciones de cómo hacer la tarea. La tienen que realizar en el programa, o lo hacen a mano, como la quieran realizar. Y después tienen que subir sus resultados a una plataforma para que calificación. Y bueno, pues esta calificación es la que voy a considerar justamente como los puntos que están considerando para las participaciones en clase. Bueno, rápidamente, que son las 10:04, les voy a mostrar
un ejemplo de simulación de antena en MATLAB. Este programita en MATLAB también se los voy a dejar en la unidad de Drive para que lo puedan revisar. Y no es más que, de igual manera, la simulación de un dipolo, en este caso de un dipolo corto. Lo que hacemos, pues de igual manera, definimos las constantes universales, ¿no? La epsilon 0, el vacío, 8.85 por 10 a la menos 12 parts sobre metro, la mu 0, 1.25 por 10 a la menos 6 Henry sobre metro, la velocidad de la luz, que es la 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon por nu, en metros sobre segundo, que son más o menos 300 por 10 al 8 metros sobre segundo, 3 por 10 al 8 metros sobre segundo, luego la impedancia intrínseca del medio, que es la raíz cuadrada de mu 0 sobre epsilon 0, que son los 377 ohms, definimos la frecuencia de operación, 930 MHz, determinamos la lambda, CNF, determinamos la impedancia característica de la línea de transmisión, y después determinamos que se trata de un dipolo cilíndrico, es decir, un dipolo que tiene un radio, un diámetro, y después vamos a definir las dimensiones. La longitud del dipolo va a ser lambda en 10, y el radio del dipolo va a ser la longitud del dipolo sobre 100. Después de eso, bueno, pues se calculan todos los parámetros, ¿no? Y voy a correr el programa, solamente para que vean los resultados. Como les dije, les voy a dejar esto en la unidad de Drive para que lo puedan revisar cuando instalen su MATLAB y puedan ver justamente los resultados. Vamos a calcular la impedancia, la relación de estacionaria, el coeficiente de reflexión, los campos eléctricos y magnéticos, la directividad. Vamos a calcular el patrón de radiación en forma polar, en elevación y en azimutral. Y bueno, pues la idea es de que puedan observar justamente todos los parámetros que acabamos de ver de las antenas de forma teórica, pero ahora en una simulación en MATLAB. Por supuesto, estamos hablando de un dipolo de este tipo, un dipolo cilíndrico, con una longitud y un radio muy pequeño, para que sea un alambre que tenga solamente componentes sobre el eje Z. Aquí nos da una impedancia, aquí podemos determinar la resistencia de radiación para la frecuencia específica de 930 MHz, y tendría que ser un valor muy similar al que calculamos, ¿no? En este caso nos da 1.54 ohms. Por supuesto, el calculado con las ecuaciones es una aproximación, y esta es una simulación utilizando métodos numéricos, y nos da todavía un resultado más exacto. Después la relación de onda estacionaria, al ser una impedancia muy pequeña y considerando una línea de transmisión de 50 ohms, por supuesto va a haber un desacoplamiento total, y por eso la relación de onda estacionaria es muy grande. Después vamos a ver la distribución de corriente, y lo que estamos observando justamente aquí es eso, ¿no? Que tenemos la mayor cantidad de corriente al centro de la antena, y conforme nos vamos alejando, tenemos un color azul que va a representar valores muy pequeños de corriente, ¿no? Es decir, conforme nos alejamos del centro, la corriente va disminuyendo, y eso nos representa una distribución de corriente triangular. Después vamos a ver el coeficiente de reflexión, que por supuesto al tener una impedancia muy pequeña, una resistencia de radiación del orden de ohms, y tener una línea de transmisión 50 ohms, pues vamos a estar totalmente desacoplados, es decir, toda la potencia que llega a la línea de transmisión pues se va a reflejar, y por eso es muy cercana a la unidad. ¿Qué más? Los campos, la distribución de los campos eléctricos y magnéticos. Aquí lo que podemos observar es que están en fase, es decir, están en el mismo punto, y además el campo eléctrico es radial, en tanto que el campo magnético es azimutral. ¿Qué más? Después vemos la directividad. En este caso nos muestra el patrón de radiación, es decir, que la directividad es de 1.74, que es un valor más real respecto de este tipo de dipolos. Como les dije, calculamos la directividad utilizando fórmulas aproximadas, ¿no? Y esto nos está arrojando valores
más reales porque está utilizando métodos numéricos con todos los parámetros de las antenas. El patrón de radiación en forma azimutal, que como les había dicho, básicamente nos representa justamente el mismo valor en los 360 grados, es decir, es un círculo, en tanto que el de elevación es un toroide. Cuando juntamos estos dos patrones de radiación en uno tridimensional, pues lo que vamos a obtener es justamente este que tenemos aquí. Es decir, tenemos un patrón de radiación circular sobre el azimut, pero toroidal cuando lo vemos en el ángulo de elevación. Y finalmente el famoso Hall Power Beam, es decir, la potencia media del ancho del haz. Y lo que nos está indicando aquí esta gráfica es justamente que el ángulo a donde se está concentrando la mayor cantidad de energía es en 90 grados, que fue justamente lo que calculamos y lo que me indica el libro. Bueno, ya me pasé 10 minutos, mil disculpas. Quería mostrarles todo esto. Y listo. Sin más, compañeros, ya es viernes 10:11 de la noche. Los dejo, me disculpas por extenderme hasta ahorita, pero sí quería mostrarles. Y pues, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes, compañeros. Gracias, profesor. Buenas noches. Pase buena noche a todos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Porque llegaste, te estábamos esperando. Bueno, el director ya estuvo de